tiene que ver entonces con el manejo de algunos medicamentos. Yo les había mencionado 3 en concreto, creo, porque siento yo que son los más relevantes. Obviamente hay muchos más, pero podríamos decir que esos entran en las categorías de medicamentos generales que uno puede utilizar no solamente en materno, sino también en médico-quirúrgica, por ejemplo, como los antibióticos, los analgésicos, antihipertensivos. Esos se pueden utilizar básicamente casi que en cualquier población. Pero estos medicamentos que vamos a ver ahorita, sí siento yo que en realidad sí aterrizan en esta área del materno-infantil, que es importante que ustedes lo conozcan. Dentro del trabajo de parto puede suceder unas cosas, muchachos, que el parto de una madre se complique, bien sea porque de pronto ella está cansada, el bebé está en mala postura, no está teniendo un buen trabajo de parto, la mujer no dilata, no borra, no avanza en su trabajo de parto, ¿no? Entonces, cuando una mujer o no se le ha desencadenado su trabajo de parto, o de pronto lo comenzó pero se estanca en su trabajo de parto, y para ayudarla a que ella avance, se puede utilizar este medicamento que es la oxitocina. La oxitocina es una hormona. Esa hormona estimula el útero para que se contraiga. Entonces, si a mí me colocan oxitocina, lo que va a hacer es que mi útero se va a empezar a contraer, a contraer, a contraer. Y esas contracciones se van a producir, ¿verdad? Se van a generar y van a ser contracciones bien intensas, van a ser contracciones muy buenas que van a permitir el trabajo de parto. Entonces, imagínense que una paciente comenzó su trabajo de parto y ella por algún motivo se estancó en su trabajo de parto y no empezó a dilatar más. Recuerden que yo les había comentado en clases que la dilatación se tiene que dar a la par de que la mujer avanza en las contracciones, porque las contracciones hacen que el bebé empiece a hacer presión con su cabecita en el cuello uterino y hace que se abra, empiece a dilatarse, ¿verdad? Entonces, si una mujer no tiene suficientes contracciones o no son muy intensas, ese bebé no va a hacer mucha presión sobre el cuello uterino y no lo va a poder dilatar, ¿ya? Entonces necesitamos que las contracciones sean buenas, sean intensas, sean duraderas, para que ese bebé con su cabecita, cuando empieza a tener esa presión, pueda abrir el cuello uterino, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que en algunas ocasiones las pacientes se estancan y uno ayuda a que la mujer recobre esa intensidad con las contracciones colocándole oxitocina, ¿verdad? La oxitocina, como les decía, es una hormona. Obviamente que esta oxitocina que ustedes van a ver en medicamentos es sintética. Creo que esta es la que proviene creo que de cabras o de cerdos, no recuerdo. Y es la que se aplica ahí con las pacientes. ¿Qué pasa con esta oxitocina? Ah, bueno, miren que estas son las características que yo les mencionaba antes de que tienen que ser buenas, tienen que durar. Recuerden que esta fue un temita que nosotros vimos en trabajo de parto. Toda esta parte se las mostraba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para poder colocar yo esos medicamentos, ojo con el uso de la oxitocina. La oxitocina estimula mucho el útero. Así que yo necesito calcular muy, pero muy bien la dosis de oxitocina que yo le ponga a la paciente. Porque si la paso de la cantidad que ella requiere, voy a sobreestimular el útero. Es decir, el útero va a estar constantemente presionado o constantemente va a estar contraído, va a estar siempre así rígido, ya bien contraído. Y obviamente que eso va a ser, primero, muy doloroso para la paciente. Y segundo, que por la tensión que se ejerce sobre las fibras del músculo de ese tejido, se pueden romper. Es tanto como cuando ustedes tienen una cuerda y la tienen tensada de un extremo y de otro, y está cada extremo jalando, 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 jalando. Cada quien para un lado. Entonces uno jala para la derecha y otro jala para la izquierda. Entonces va a llegar en un punto de quiebre en que esa cuerda va a dar de sí, se va a empezar a romper y a desgarrar de la tensión tan grande a la cual es sometida.
Algo muy similar pasa con las fibras del músculo uterino. Si constantemente el útero está sometido a esa contractibilidad tan bestial, ¿cierto? Se va a desgarrar el útero. Y obviamente que recuerden que dentro del útero está el bebé. Es tanto como si yo los colocara a ustedes, no sé, como en una cápsula o algo, y los presionara, los colocara, no sé, como en una prensa o algo así, para que ustedes sintieran como la presión dentro. Entonces ese bebecito que está ahí metido está aguantando toda esa presión. Y yo no sé si yo les comenté en el día que estuvimos hablando de parto, pero les comentaba que cada vez que la madre tiene una contracción uterina, el riego sanguíneo, precisamente porque todo el músculo está contraído, se corta momentáneamente durante todo el tiempo que demore la contracción, se corta el flujo sanguíneo de la placenta al bebé, se corta, porque el músculo está contraído, no hay forma de que haya ese intercambio de sangre entre la madre y el bebé. Entonces, todo el tiempo que demora la contracción, el bebé no va a tener oxígeno. Entonces, imagínense que una madre constantemente esté con estas contracciones y le demore más de lo que le debería demorar. No es bueno para ella porque la expone a una ruptura uterina y no es bueno para el bebé porque no va a poder respirar. Y esto es lo que yo les quiero decir, que ojo cuando el uso de la oxitocina. Este medicamento estimula esas contracciones. Entonces ya si ustedes se podrán imaginar que si yo le doy oxitocina a la paciente y yo se la mido mal, la dosis, esa paciente va a estar bien mal y el bebé ni se diga. Entonces, mucho ojo con el uso de la oxitocina. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Siempre para poder controlar la dosis y la cantidad que se infunde de la solución a la paciente, siempre utilicen una bomba de infusión. Nunca coloquen una oxitocina sin bomba de infusión. Si ustedes están en el servicio de materno y no hay bombas, porque de pronto todas las bombas del servicio están ocupadas con otras pacientes y la paciente que ustedes están recibiendo o admitiendo requiere una infusión de oxitocina, por favor busquen esa bomba, así sea en otro servicio prestada, no sé, pero no coloquen esa mezcla sin bomba de infusión, porque siempre la oxitocina tiene que ir diluida, nunca uno la puede colocar directo en la vena, ese es otro punto. Entonces, porque voy a sobreestimular el útero, se lo voy a desgarrar y ustedes ya saben por las clases que hemos dado anteriormente que si el útero se desgarra, se rompe, es decir, hay una ruptura uterina, eso es una emergencia obstétrica, porque es una situación muy complicada, muy complicada en que la paciente se puede literalmente desangrar. Entonces, siempre hay que tener presente que debo pasar esa oxitocina diluida y por bomba de infusión, siempre. El médico es el que va a hacer, obviamente, la orden médica de decir, porque otra cosa que se me olvidaba decirles es que la oxitocina se mide en unidades internacionales. Es como la insulina, que también se mide en unidades internacionales. Entonces ustedes van a encontrar en una orden médica que el médico diga, no, hay que colocarle 15 miligramos de oxitocina, no. Él dice, hay que colocarle 1, 6, 4, 3 unidades de oxitocina, diluidas en 500 cc de solución salina. Ustedes cogen una bolsa de 500 de solución salina, toman su jeringa de insulina, miden esos 4 unidades, 6 unidades, 2 unidades, las unidades que manda el médico las sacan del frasco y esa es la que van a mezclar en la bolsa de 500. Rotulan la bolsa y la bolsa con el equipo de venoclisis la van a pasar por aquí, por la bomba de infusión. Cada bomba de infusión, recuerden que este tema también lo vimos en el módulo de medicamentos. Yo les había comentado que hay diversos tipos de bomba de infusión. Estas, por ejemplo, se han popularizado mucho porque son buenas y son modernas y sobre todo el peso, pesan menos que las que habitualmente uno ve por ahí que parecen como una caja así grandiosísimas, son súper pesadas, difíciles de maniobrar, pero son bastante seguras, son muy buenas.
Estas son un poquito más modernas, son más ligeras, permite que uno la transporte facilito de una habitación a otra, ¿cierto? Y sobre todo que tienen batería. Ellas funcionan con una batería interna, cosa que con las más viejitas creo que no hay o les demora muy poquito tiempo. O sea, permanentemente no tienen que estar conectadas a una fuente de luz. Ellas tienen como una batería interna que le permite tener como una carga allí, ¿no? Entonces siempre pasen eso por las bombas de infusión, era lo que les decía. Hay otros tipos de bombas, miren que esta es otra, en donde este sistema es un poquito más complicado, entonces, pero igual hace la misma función. Entonces, les recuerdo que la función de las bombas es que si ustedes las calibran, me voy a devolver, si ustedes las calibran aquí, utilizando estos números y este panel que está aquí, aquí siempre va a haber un panel en donde te dice el volumen total de la infusión que tú tienes acá instalada. En este caso yo lo monté en una bolsa de 500, supongamos, ¿cierto? Las 6 unidades o las 5 unidades de oxitocina que mandó el médico las diluí en una bolsa de 500. Entonces el volumen total es 500, pero la velocidad de infusión también me la dice el médico, entonces dice no. Haces la mezcla de 6 unidades en 500 mililitros y vas a pasarla a 30 cc por hora o 20 cc por hora. Un ejemplo, esa infusión. ¿Qué me quiere decir eso? Que cada hora se le va a infundir 20 cc de esta solución que tengo acá arriba a la paciente. A lo largo de una hora le van a pasar 20 cc. Cada hora le van a pasar 20 cc de esa infusión. Ya eso lo tiene que hacer es el médico. El médico nos tiene que decir cuál es la orden que hay que cumplir, ¿verdad? Entonces yo simplemente programo la bomba de esa manera. Tengo un volumen de 500 y necesito que esa infusión se dé a 20 cc por hora. Entonces ya uno programa, le coloca 20 cc por hora, el volumen total es 500 mililitros, le doy Start y eso automáticamente ya solita empieza a infundir esa cantidad que uno le programó a la paciente, ¿ya? Pero ¿qué pasa con estas bombas? Que estas bombas a veces son pesadas en el sentido de que ellas para poder calibrar y hacer ese sistema de mandar esa cantidad de líquidos, ellas tienen un sensor por dentro, que es el que le va a hacer la lectura de el equipo de venoclisis que tiene que ir instalado por dentro. Miren que todo el equipo de venoclisis va metido a lo largo de todo el cuerpo de la bomba como tal, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué implica? Que el sensor va a estar obviamente por dentro porque ese sensor es el que va a indicar que si se infunda a la velocidad que yo quiero o requiero, ¿verdad? Entonces, esos sensores son tan sensibles, son tan sensibles que si esos sensores detectan una burbujita de aire, así sea de lo más de mínimo, si de pronto tú medio colocaste mal el equipo, pita. Si coge una lectura de una burbujita, pita. Si de pronto este panel no está bien cerrado, pita. Si de pronto ya se está acabando la batería, pita. Si no está bien conectada, pita. Sí, o sea, por todo pita. Empieza con una pitadera y a veces eso es desesperante, no les voy a mentir. Es desesperante porque uno necesito pasarle la infusión a la paciente y esto te pite y pite y no lo puedo hacer. Entonces, cada bomba tiene su mañita, muchachos. No les voy a decir todas las bombas porque hay un montón de bombas en el mercado que son de diferentes marcas, pero las que popularmente las que más se usan, estas son una de las más comunes y unas grandiosísimas que son como las que utilizan en el hospital universitario, que creo que son de la Baxter o de la Bayer, creo que son marcas de esas. Son bombas buenas, pero tienen su maña, tienen su mañita, tienen que cogerle y eso es la lidia, muchachos. Tienen que practicar, mirar cómo la infunden bien, mejor dicho. Y más cuando las bombas ya llevan bastante tiempo de uso, ¿cierto? Es como el celular, como cuando uno lo quiere cargar. Entonces, cuando ya ustedes llevan mucho tiempo con el celular, entonces tienen que colocar el celular y el cargador de cierta manera, lo tienen que acomodar de alguna manera para que pum, pueda hacer la conexión y coge la carga. Algo parecido pasa con estas bombas. Ellas tienen su mañita. Cuando ya llevan bastante tiempo de uso, tienen su mañita.
Obviamente que cuando ya ustedes están usando las bombas, ellas mismas tienen un sistema que detectan que alguna alteración o algo, precisamente por la función que hacen. Ellas te avisan si de pronto hay algo muy defectuoso, es mejor no usarlas. Si ustedes la ven muy defectuosa, que se cambia el panel, cambia ¿cómo es que? Los parámetros que ustedes les inserten, eso no es bueno, porque imagínense que allí le van a estar infundiendo más cantidad de la que requiere el paciente de la dosis que ustedes le están haciendo. Entonces, obviamente que eso es muy peligroso. Entonces, ahí sí, cuando ya detecten que hay alteraciones con la función de la bomba, reporten eso ahí al mantenimiento de máquinas ahí en el hospital para que lo puedan revisar, la pueden chequear y entonces ahí sí. Es esta, miren, esta es la bomba que yo les decía, que hay unas más, estas sí son pesadas, pero son buenísimas, estas son duraderas, estas salen buenísimas. Estas no sé, son como más, imagínense, yo siempre hago el paralelo de esto como con los celulares. Los celulares que, los primeros que salieron, estos Nokia que uno tiraba literalmente del 12º piso y uno tira intacto. Por ejemplo, el Nokia ese 1100, Dios mío, que de eso hay hasta memes de ese celular. Imagínense que este es el Nokia 1100 de las bombas. Son pesadísimas, estas bombas son pesadas, creo que pesan como 4,5 kilos. Pesadísimas, pero son buenísimas, son duras, son pesadas, pero son todoterreno. Estas bombas más modernas son más livianas, se ven más bonitas, son más estéticas que estas. Uy, pero eso cualquier cosita que me miran mal, me dañé, ¿ya? O se descalibran. Entonces, como que es pesado por ese caso. Lo importante aquí es que si ustedes utilizan estas bombas, por favor, miren porque esto va pegado al atril. O sea, esto no lo tiene que conectar al atril. Miren que el atril sí tiene que estar bien fijo para que aguante ese peso. Porque si es un atril que de pronto tiene las patas malas, oxidadas, está dañado, obviamente que ustedes al colocarle este peso aquí, se va a ladear el atril y se va a caer. Y estos aparatos son muy costosos, costosísimos. No digo yo que costoso, creo que cuestan la mitad que cuesta un apartamento aquí. Son costosísimos esos elementos. Yo creo que pasan como los 10 millones de pesos cada bomba de esas, 8 millones por ahí más o menos. Son costosísimas. De estas al menos las más viejitas, ¿no? Porque ni hablar de las más modernas, esas son muy caras. Entonces, ya saben, con la oxitocina, por favor, tienen que evaluar bien las contracciones de la paciente, pasar eso por bomba y por favor hagan la mezcla como la indica el médico, ¿no? Colocando las dosis que específicamente manda el médico. Bueno, nos vamos con el Metergin. El Metergin es otro medicamento que se utiliza en el área de materno para corregir las hemorragias postparto. Entonces, imagínense que una paciente está en sala de parto, ya ella expulsó su bebé, ya ella expulsó la placenta y el médico está allí atendiendo los pormenores, verificando que ella, o de pronto le está haciendo la episiotomía, ¿cierto? La episiorrafia, perdón, ya porque le hicieron una episiotomía y de repente la paciente está sangre y sangre y sangre y sangre y sangre y sangre. Entonces, una de las medidas correctivas que se toman es a la aplicación del Metergin. El Metergin, una de las principales indicaciones es que se tiene que esperar a que la mujer expulse el bebé y expulse la placenta, es decir, haya pasado por esas dos últimas fases del trabajo de parto, el expulsivo y el alumbramiento. No se puede colocar con el bebé todavía en el canal del parto, tampoco se puede colocar si la paciente todavía no ha alumbrado, es decir, no ha expulsado la placenta. Entonces, hasta después de que expulsa a su bebé y expulsa la placenta es que se puede colocar el Metergin. El Metergin contrae los vasos sanguíneos, ¿ya? Para poder controlar la hemorragia, precisamente para eso. Pero una de las consecuencias de hacer que los vasos sanguíneos se cierren es que se puede aumentar la tensión arterial, ¿ya? Entonces, al momento de que hay vasoconstricción,
se aumenta la tensión arterial. Y lo contrario, cuando hay vasorrelajación, es decir, los vasos sanguíneos se relajan un poco, se expanden un poquito, se dilatan, se baja la tensión arterial. Entonces, una paciente que ustedes están viendo que después de pasar por este proceso tiene una tensión muy alta, una tensión arterial muy alta, porque recuerden que durante todo el proceso de parto, la paciente tiene que estar monitorizada. Entonces, si ustedes ven en el monitor que tiene la tensión arterial alta y el médico les dice, no, colócale una ampolla de Metergin, avísenle al médico, mire cómo tiene la tensión. ¿Se la coloco o no se la coloco así? Pero es indicaciones de ustedes de que no se puede colocar el Metergin si la paciente tiene la tensión arterial alta, porque eso va a hacer que se la aumente más, precisamente porque tiene vasoconstricción. Usualmente el límite que se toma es que es 140-90. Entonces, con una presión mayor de 140-90, ya lo entendemos como hipertensión. Entonces, en ese caso, cuando la mujer está hipertensa después de parir, imagínense que ya ha pujado hasta el cansancio, entonces puede que de pronto la tensión arterial esté un poquito más elevada, pero uno no espera que la paciente, a pesar de que tenga la tensión un poco más elevada, ¿cierto?, vaya a entrar en hipertensión. De pronto se le aumente 130, 80, algo así, o hasta 140, 80, que la diastólica está un poquito más baja, ¿verdad? Pero si ya la paciente tiene una crisis o está precisamente o evidentemente con una tensión arterial alta, avísenle al médico antes de colocar esa Metergin. Esa Metergin se coloca intramuscular, pero bien profunda, profunda. Recuerden que la paciente en la sala de parto va a estar en posición ginecológica. Como vamos a colocársela intramuscular, no podemos voltearla a ella boca abajo para colocársela en el glúteo. Y este medicamento, como es algo irritable, no se puede colocar en el deltoides. Se tiene que colocar en un músculo grande, pero como el músculo grande que tenemos ahora es el glúteo, y evidentemente no lo podemos tocar, no lo podemos usar, porque ella está en posición ginecológica, están atendiéndole su parto, o al menos la última fase como tal, pues entonces tendríamos que colocársela en la pierna. Ya ustedes saben que ahí se coloca en el vasto externo. Ya ustedes saben cómo hacer eso. Entonces es importante esto del Metergin. Es un antihemorrágico. Se evita colocar cuando hay tensión arterial alta y se debe colocar ya después de que haya pasado el proceso del expulsivo y el alumbramiento en la mujer. Es una ampolla. No sé, pensé que aquí tenía una imagen. Es una ampolla y usualmente se coloca todo el contenido de la ampolla, que la ampolla viene de 1 miligramo. Por 1 mililitro, apenas es un cc. Y ahí hay 1 miligramo, uno la coge toda en una jeringa de 5 y pum, se la coloca en la pierna a la paciente. Y uno espera que con esa ampolla haga vasoconstricción y la hemorragia de la paciente se aguante, no se controle. Nos vamos a la otro medicamento que creo que es el último, si no estoy mal, que es el nitroprusiato de sodio. El nitroprusiato de sodio es uno de los antihipertensivos potentes, muy potentes, por ciento, que este es intravenoso. Estos son los que se utilizan, por ejemplo, en los casos en que las pacientes tienen algún tipo de trastorno asociado, hipertensivo, asociado al embarazo, como por ejemplo preeclampsia, eclampsia o síndrome de HELP. De pronto en la preeclampsia no tanto, porque usualmente en las preeclampsias, en la gran mayoría de las ocasiones, dependiendo también de las cifras tensionales que maneje la paciente, usualmente los antihipertensivos que se mandan allí son orales. Entonces la paciente se los toma y uno espera que con ese medicamento se controle las cifras tensionales. Pero en casos más graves, como ya lo hemos estudiado antes, como por ejemplo de la eclampsia, que es un trastorno hipertensivo grave del embarazo, y ni qué decir del síndrome de HELP, que allí las cifras tensionales son mucho más elevadas, entonces cuesta mantener controlada esa tensión arterial. Entonces aquí necesitamos de un antihipertensivo bravo, potente, y el que usualmente se utiliza es el nitroprusiato de sodio. Este se pasa por vena, no se pasa vía oral. Usualmente cuando están esos trastornos se le hace una infusión a la paciente y se aplica por la vena. Como aquí se hace una infusión, esta es igual que la oxitocina.
no se puede aplicar directamente por la vena. Siempre se tiene que manejar una mezcla. Y usualmente el nitroprusiato uno lo diluye en dextrosa al 5%, aunque el médico nos dirá la indicación en las indicaciones o en las órdenes médicas, nos dirá cómo quiere él que se haga la mezcla, ¿no? Entonces, ahí usualmente se coloca ese en dextrosa al 5, se hace la dosis que el médico requiera, porque recuerden que estas dosis van en función de la historial clínica de la paciente, del peso, toda esa parte, ¿no? Siempre se tiene que pasar por bomba de infusión, al igual que la oxitocina. Entonces, claro que sí. ¿Hay alguien con el micrófono abierto? Claro que sí. Ok. Entonces, esto se tiene que pasar por bomba de infusión siempre, muchachos, así como la oxitocina. Siempre se tiene que pasar por bomba, pero particularmente con este medicamento pasa algo muy específico, que es fotosensible. Entonces, ¿qué lo hace ser fotosensible? La fotosensibilidad es la sensibilidad que hay a la luz. Este medicamento no se puede exponer directamente a la luz, ni artificial ni natural, porque se descompone. Entonces, de hecho, uno de los equipos que podemos utilizar es el equipo de venoclisis que viene de este color. No sé si alguna vez ustedes lo han visto. Este es para la protección fotosensible, precisamente para cuando uno requiere manipular medicamentos que no se pueden exponer directamente a la luz. Entonces, uno busca en farmacia este equipo y conecta y hace su mezcla en la dextrosa, puede ser de 500, pues no sé, la mezcla que indique el médico, porque eso siempre va a ir por orden médico. Entonces, de acuerdo a la indicación del médico, digamos que el médico diga que hay que diluirla en 500 de dextrosa al 5, porque recuerden que hay varias clasificaciones de dextrosa, hay de 5, hay del 10%, del 15%. Obviamente la del 15 tiene más concentración glucosada, mucho más glucosada que la del 5. Entonces, usualmente se coloca esa, la de 5%. ¿Qué pasa? Que una vez que nosotros hagamos esa mezcla, esa bolsa hay que forrarla. No hacemos nada con dejar la bolsa así transparente y colocar esto, porque igual la luz va a penetrar a través de la bolsa. No hacemos absolutamente nada. Entonces, hay que preparar esa mezcla en un lugar en donde esté lo suficientemente con luz, pero no directa, porque ustedes necesitan obviamente coger la dosis y todo eso, necesitan obviamente luz para poder sacar la dosis, pero no que les dé la luz directa sobre el medicamento, porque lo van a dañar, se descompone. Y ojo, luz natural, así como luz artificial, de los bombillos, de las lámparas y todo eso también daña el medicamento. Entonces hay que separarlo cuando vayan a prepararlo. Y la bolsa de venoclisis, la bolsa esa de solución endovenosa, perdón, tienen que forrarla. Usualmente, como nosotros acá somos MacGyver, como dicen por ahí, le toca a uno buscar papel periódico, ese papel periódico, no, papel de carbón, ese papel que se utiliza para calcar. Sí lo conocen, ¿verdad? Ese papel carbón que uno usualmente coloca debajo para cuando uno quiere escribir y que se calque abajo. Entonces, ese papel es el que uno usualmente coloca, entonces consigue varias de esas hojitas y forra toda la bolsa con eso. De hecho, por ahí supe que a veces estos medicamentos, no sé si de pronto tenga yo la imagen por acá, que en algunas ocasiones el medicamento, como viene en su cajita, viene como si fuese con una bolsita, también oscurita, para que uno pueda meter una bolsa allí y poder proteger la bolsa, que viene hasta con su ojal para poderlo colgar y eso. Pero si obviamente si no lo trae, entonces le toca a uno improvisar, ¿no? Forra todo eso. Si ustedes no tienen este equipo, porque igual todo el equipo lo tienen que forrar, si no consiguen en la farmacia este equipo, les va a tocar entonces forrar también este equipo con ese papel carbón y colocarlo en la bomba de infusión. Y ahí sí, pasar la dosis como dice el médico que se tiene que pasar. La infusión como se tiene que pasar. ¿Qué es lo que pasa con este nitroprusiato, muchachos? Que la forma como él actúa
bajando la tensión arterial es actuando a nivel del sistema nervioso central. ¿Eso qué implica? Que nosotros constantemente tenemos que estar evaluando los reflejos osteotendinosos. Esos reflejos osteotendinosos son, por ejemplo, que cuando uno lo golpean aquí en cierto lugar específico de la rodilla, uno enseguida tiene ese reflejo de estirar la pierna, ¿no? O como patear, ¿cierto? Ese es un reflejo que nosotros tenemos habitualmente, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que nosotros, como este antihipertensivo actúa a nivel del sistema nervioso central, cuando uno se está pasando de la dosis, es decir, cuando uno le administra más de la dosis que requiere la paciente para poder solventar su proceso, ¿verdad? Ella empieza a perder estos reflejos osteotendinosos. Es decir, la paciente va a entrar en un estadio como de pérdida de reflejos. Y eso no es bueno, porque quiere decir básicamente que son los primeros indicios de toxicidad. Es decir, uno se está pasando de la dosis. Si eso persiste, la paciente puede llegar incluso a paro respiratorio. Y eso obviamente que no es bueno. ¿Por qué? Porque recuerden que este medicamento actúa a nivel del sistema nervioso central. Está perdiendo estos reflejos, quiere decir que el sistema nervioso está profundamente afectado o adormecido, por decirlo de alguna manera. Y puede empezar a perder funciones vitales. Las más importantes que uno sobreviene es la respiración y la cardíaca. Entonces, si ustedes ven que la paciente le están pasando el nitroprusiato, pídanle por favor que ella se siente, ¿cierto? Porque este reflejo de las rodillas se evalúa con las rodillas dobladas, no con las rodillas estiradas. Entonces, evalúenle, mire si ella en realidad tiene esos reflejos y si no los tiene, avisen al médico para que la revise, ¿ya? De pronto es que ella se está intoxicando con el medicamento, se le está pasando más de la dosis que se requiere. Revisen la orden médica, revisen la infusión, revisen la bomba de infusión que sí se está pasando, como dice el médico que se tiene que pasar. Si todo está en orden, ¿cierto? Y efectivamente el médico ve, de pronto es que le dio más de la dosis que ella requería. Entonces, o bien se le puede bajar o se hace algo. Este medicamento, muchachos, una vez que se lo coloquen a una paciente, nunca se lo pueden quitar así, ¡guau!, así raspado, pelado. Se acabó la solución y ya, se le acabó, se les retiró y ya. Así como cuando uno lo llevan a urgencia para pasarle un analgésico porque tiene dolor en la espalda o algo así. Se acabó el medicamento y ya, me quitan la venoclisis y listo, fuera. Nunca se puede hacer esto con este medicamento porque actúa a nivel del sistema nervioso central. Entonces, vamos a tener un efecto rebote. Si este medicamento se lo rajamos así, como a rajatabla, la paciente va a tener un efecto rebote en donde esa paciente va a tener crisis hipertensivas aún mayores que las que tenía antes de colocarse el medicamento. Ya es como un reflejo o como un efecto refractario, ¿ya? Entonces, siempre cuando ustedes vayan a colocar nitroprusiato y la paciente ya no lo requiera, tienen que hacer un destete. Eso es lo que se le dice destete. Entonces, imagínense que de pronto el médico le mandó en la infusión que se le pasara a 20 cc por hora. Un ejemplo, a 20 cc por hora. Los destetes tienen que ser paulatinos y progresivos. Entonces, digamos que en esta hora se le aplica de nitroprusiato 20 cc. La siguiente hora se le baja la dosis a 18 o a 15 y listo, le pasan esos 15 la siguiente hora. La siguiente hora se le baja de 15 a 10 o a 14 o a 12 y así nos vamos. Hasta que la paciente eventualmente baja la dosis y la va bajando de manera paulatina y progresiva a lo largo de unas 6, 7, 8 o incluso más horas, de 12 horas. Entonces, básicamente es todo un día o todo medio día para un destete, ¿ya? No se puede cortar este nitroprusiato así, de buenas a primeras, porque la paciente les va a hacer un efecto de rebote espantoso. Va a tener una crisis hipertensiva tan severa que ella puede verse en una condición muy grave que puede afectar seriamente su vida. Si no la mata, la puede dejar
con secuelas permanentes para el resto de su vida. Entonces, mucho ojo con eso. ¿Listo?